Hola, bienvenidos. Me da gusto saludarle en esta sesión. Gracias a Dios porque nos da el tiempo, el ánimo, porque mueve nuestro corazón para buscarle. La gracia de Dios es tan hermosa que se mueve siempre a nuestro favor y pone en usted y en mí el deseo de conocer un poco más de nuestro Dios. Y esas sesiones son especialmente para esto. Hoy tenemos un gran tema, el tema de la redención. El título de la sesión de hoy se llama La grandeza de la redención. Para algunos será una palabra extraña, una palabra a lo mejor religiosa, un término no muy usado. Sí, probablemente sea extraño para algunos. Para otros no, pero para todos debe ser un tema que nos emocione, debe ser un tema que nos anime, debe ser una enseñanza, una gracia bíblica, una doctrina que empuje nuestro espíritu, nuestra alma hacia arriba a alabar y a glorificar el nombre de Jesucristo. Recordemos cuál es el tema de toda la serie. La serie trata sobre Colosenses, la obra de Cristo en el creyente. Vamos a estar hablando todo este tiempo de la obra de Cristo. ¿Qué hace Jesús en el creyente? Ya vimos la semana pasada acerca de Pablo en esa oración apostólica, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de cómo él da gracias, de cómo él menciona la esperanza, cómo esa esperanza tiene que reflejarse en una vida de amor y de fe. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de que Pablo pide que seamos bendecidos con un conocimiento espiritual y que ese conocimiento espiritual se refleje junto con nuestra fe verdadera en la esperanza firme en una vida que agrada al Señor, que realmente le agrada al Señor. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Y ahora, en continuación con esa idea, Pablo nos habla de un concepto que es la redención. Así que le voy a invitar a que tenga ahí su Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar situándonos apenas en 3 versículos en la sesión de hoy. Son 3 versículos, pero son 3 versículos pesados. Son 3 versículos como para estudiarlos por varias semanas. Sin embargo, vamos a dedicarle solamente algunos minutos que sea la puerta para que usted pueda más adelante continuar con su estudio más profundo, personal, y que podamos compartirlo también. Es el propósito de estas sesiones. Quiero iniciar el tema recordándole un dato que probablemente usted conoce, pero no lo tiene fresco acerca de nuestro país. ¿Sabía usted que toda persona procedente de cualquier parte del mundo, por el simple hecho de entrar en territorio mexicano, automáticamente es libre? Sí, probablemente a usted y a mí nos parezca lejano el concepto de esclavitud, pero no lo es tanto. En 1829, Vicente Guerrero, el general Vicente Guerrero, firmó ese decreto donde se daba por abolida la esclavitud en México. Estamos hablando de 1830. 30 años antes, ¿sí?, de que estallara en Estados Unidos la guerra civil. Ustedes conocerán la guerra civil, el sur contra el norte o el norte contra el sur, donde el tema central eran los esclavos, la posesión de los esclavos, los derechos o los no derechos de los esclavos, personas en su mayoría de origen africano que eran traídos y de los cuales trabajaban en las plantaciones y en todas las haciendas en Estados Unidos. Bueno, hay historias que hablan de que algunos de esos esclavos, por querer escapar, recuerden que el sur era la parte que estaba más a favor de la esclavitud y el norte de los Estados Unidos era más benéfica, por decirlo de alguna forma, aunque no eran realmente tan abolicionistas.
Pero el caso es que los esclavos del sur tenían dos opciones, o irse más al norte o ir al sur hacia México, porque cruzando el río Bravo llegaban a un territorio donde eran libres. Y así llegaron gente a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila. Hay registros en Coahuila de familias que llegaron a instalarse ahí, que encontraron su libertad simplemente por cruzar el río Bravo. Qué interesante, y quisiera que estuviera ese concepto. Solamente por llegar, solamente por estar en territorio mexicano, automáticamente se es libre. Cuando en otros países, en Brasil fueron muchos años después que lograron eso. Entonces, en muchos otros países la esclavitud seguía. En México ya teníamos ese pie adelante, esa ventaja de que las personas al llegar a México automáticamente eran libres y gozaban de la protección de las leyes, como está ahora en nuestra Constitución de 1917, en el artículo 1, en el párrafo 4. ¿Qué dice Colosenses al respecto de este tema? Colosenses 1:12, ese es el primer versículo. Miren lo que dice Pablo, continuando con esa oración. Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ese es un tema, aquí comienza Pablo a entrar, y mire la primera frase, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ahí está hablando él de un cambio, está hablando de un cambio de condición, donde antes no éramos aptos y ahora sí lo somos. Vamos a hablar de la redención. ¿Qué es redención? Redimir es lo mismo que volver a comprar. Escuche bien. Redimir es comprar otra vez. Es comprar lo que ya es suyo. En la Biblia, la redención se asocia a la salvación o liberación que Dios ofrece al pueblo elegido. Y el hecho más destacado, donde encontramos el concepto más amplio, más claro sobre la redención, es la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre que vivían en Egipto. Y vamos a ver un pequeño video donde una persona nos explica en 3 minutos el concepto de redención con algunos pasajes. Me gustó porque es una forma muy estructurada, muy sencilla, que creo que nos puede servir para avanzar. Y escuche bien este video. Espero que nos ayude. ¿Qué es la redención? ¿Cómo puedo encontrarla? ¿Qué es lo que implica la redención? El significado básico de redención es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Liberación o salvación por medio de un método muy costoso. La redención es usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para describir la misericordia y acción costosa de Dios a favor de su pueblo. Pero, ojo, cuando se usa en relación con Dios, esto no quiere decir que Él haya pagado el precio a alguien, sino, más bien, que su misericordia requirió todo su poder e involucró la profundidad más grande de sufrimiento posible. En el Antiguo Testamento, Dios redimió a Israel de Egipto. En pocas palabras, liberó al pueblo de la esclavitud y lo colocó en una nueva tierra. Esto en el Éxodo. Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Dios no solo liberó a Israel de la opresión de Egipto, sino también redimió sus pecados. Salmos, capítulo 130, versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El hombre no puede pagar el precio por alguien más, ni para sí mismo, porque la redención del alma es de gran precio
y no lo lograrías jamás. Se tiene que abandonar toda esperanza de dar uno mismo el rescate. Para poder entender la redención en el Nuevo Testamento, tenemos que comprender la condición de los seres humanos como esclavos del pecado. Juan, capítulo 8, versículo 33 y 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, ellos tienen que ser puestos en libertad para llegar a ser sirvientes liberados del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los creyentes disfrutan ahora de la redención por la fe en Cristo Jesús, en quien tienen redención por su sangre. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta redención, pagada por el costoso sacrificio de la vida de Jesús, es un acto totalmente completo y perfecto, que solo proviene de Dios. Porque buscamos que muchos más sean libres. Mire qué concepto tan amplio, ¿verdad? Qué bendición tan grande contenida en aparentemente una simple palabra: redención. Redención se refiere al rescate de Dios, el rescate que Dios hace de los creyentes solo a través de la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz y todos los beneficios que trae. De eso habla la redención. La redención está diciendo que hay una persona, usted y yo, que estamos cautivos y que somos incapaces, estamos imposibilitados de liberarnos. Pero hay un redentor, y ese es el redentor que paga un alto y costísimo precio para que nosotros podamos vivir ahora en libertad y ser rescatados. Y sí, como se explicó, el éxodo, la salida del pueblo de Egipto, es muy claro al explicarnos lo que es la redención y cómo fue necesario, y ahí una simbología muy hermosa que nos narra Moisés en ese libro de Éxodo, cómo fue necesario la intervención divina. Y en esa intervención divina incluye una figura que es un cordero, y ese cordero es sacrificado. Y después de ese sacrificio es cuando sucede la libertad. Mire lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer nos dice que Dios nos ha hecho aptos, nos ha habilitado. Hay una transformación, hay un cambio en nuestra condición. Esa es la redención. El redimido es un hijo de Dios con plenos derechos para disfrutar de su maravillosa herencia eterna. Como antes no podíamos y ahora sí. Como antes estábamos lejos, pero ahora hemos iniciado una relación diferente. ¿Qué es esa relación? Es la relación filial entre un padre y un hijo. Nosotros tenemos a Dios por padre y entonces gozamos de esa herencia. Y lo más interesante, lo que más me emociona es que esa herencia es una herencia hoy. No es una herencia solamente futura. Es una herencia que comienza en el presente, con la nueva vida que Cristo nos da y que es fuente, proviene del amor de Dios. Es un término muy amplio, hermano, pero es un término tan rico entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo.
Y Cristo sigue siendo entonces el centro del mensaje del Evangelio. Mire el siguiente parte del pasaje, el siguiente versículo. Colosenses 1, versículo 13, que continúa diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Libertados de las tinieblas. Mire qué hermosos verbos, libertados y trasladados. Libertados de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Porque vivíamos en la oscuridad y ahora somos nosotros herederos de una herencia de luz. El poder del reino de las tinieblas se fundamentaba en nuestra incapacidad para cumplir con la ley de Dios debido a nuestro estado anterior a la redención. Éramos incapaces. La Biblia nos dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y esa esclavitud no la podemos dejar solamente por nuestro deseo, sino que requerimos la intervención de alguien que nos liberta. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nos liberta, nos quita las cadenas, nos libera del yugo que teníamos. Pablo por eso dice allá en los Gálatas que no podemos seguir nosotros soportando un yugo porque ese yugo no existe más. Cristo nos ha redimido. Y no solamente es eso que nos libertó, sino que nos trasladó, dice el apóstol Pablo. Es decir, nos tomó de la mano y nos llevó a otro lugar. Cruzamos una frontera y llegamos a un lugar donde al estar ahí somos libres. Y al estar ahí somos también transformados. Una vez salvos por Cristo, se terminó la cautividad espiritual. Es emocionante. A mí me gusta mucho este tema, mi hermano, porque es algo que a veces desconocemos. Pero mire qué figura tan amplia y solamente estamos entrando. Podemos profundizar mucho y usted seguramente tendrá tiempo para hacerlo. Pero quiero que quede bien claro que Cristo nos saca de una condición que teníamos y esa condición era de esclavitud. Y a veces nosotros no sabemos, no teníamos conciencia de esa esclavitud. Habíamos nacido esclavos y habíamos vivido esclavos y pensábamos que esa era la vida y a nada aspirábamos. Pero Cristo, por gracia de Dios, vino y nos toma, nos saca de esas tinieblas y nos redime, paga el precio, nos rescata y nos lleva de un reino oscuro a otro reino muy, muy diferente. La esclavitud ha quedado en el pasado. Somos salvos en Cristo y entonces verdaderamente somos libres. Ahora veamos lo que dice Colosenses en el versículo siguiente, que es el último de esta sesión, el versículo 14. En Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y otra vez esa palabra hermosa, redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo tenemos redención. ¿Por qué? Porque su sangre fue el alto precio que se pagó. Y ese alto precio viene a nosotros a nuestro favor porque obtenemos el perdón de pecados. Hemos sido trasladados a un reino, hermano, donde en lugar de culpa hay perdón. Ese pasaje, ese versículo 14, es altamente significativo. Observe bien que la redención está ligada al perdón. Y justamente se nos está diciendo que no había manera de nosotros evitar un castigo, de salir de esa condición. Pero hay un regalo
que Dios nos da, y es el perdón de nuestros pecados. Y entonces ya no hablamos de culpa. Entramos a un reino donde hay luz y entramos a un reino donde no hay culpa, sino que hay perdón. Un reino donde hay perdón. En lugar de pecado, dice, hay santidad. Es un reino diferente. No solamente hemos sido perdonados, mi hermano. Cuando entendemos todo lo que Dios hizo por Cristo allí en la cruz, nos damos cuenta, como dice el apóstol Pedro, que hay grandes, enormes promesas, riquezas inmensas en Jesucristo. Y Él, aquí en una forma muy simple, el apóstol Pablo nos está recordando que esa redención, ese perdón de nuestros pecados, ha cambiado nuestra condición y nuestra aspiración, mi hermano. La vida total se ha transformado. Así nosotros, al ser trasladados, somos transformados en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a lo que somos. Ya no más esclavos. La condición cambió. Ya no podemos ser esclavos. Ya no somos ese pueblo esclavo. Mire cómo la condición del pueblo de Israel era tremenda, porque era el pueblo escogido, pero era un pueblo esclavo. Y no bastaba con ser escogido solamente, sino que Dios actúa y los redime. Y entonces los toma y los pone en un reino diferente. Y lo hace no porque tenga el pueblo de Israel un valor especial, sino porque es especial el amor de Dios. No era grande el valor del pueblo, sino es grande el valor de Dios. El amor de Dios es grande. El pueblo de Israel, la nación de Israel, siempre fue un pueblo insignificante, mi hermano. No era el gran imperio, nunca lo fue, nunca. Apenas si pintaba, era un lugar escondido, era un lugar remoto, pero no era lo importante el valor o la calidad de ese pueblo que estaba ya en Jerusalén, en Palestina. No, mi hermano, sino la clave aquí es el inmenso amor de Dios, que es el que nos transforma. Somos rescatados de servidumbre solamente por amor de Dios por su pueblo. Y entonces Él paga ese precio, Él actúa. Es un alto precio que no está en función de nuestro valor, sino del inmenso amor de Dios. ¿Por qué un precio tan alto? ¿Por qué se pagó un precio tan alto si no valemos tanto? Porque el precio está en función del amor de Cristo. Y así de grande nos amó. Así de inmenso ha sido su amor. Y yo tengo algunas preguntas que quiero dejarle en su mente para esta sesión reflexionar. La primera es, ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida ignorar la redención en Cristo? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida que no sepamos, que no profundicemos, que no avancemos en el conocimiento de esa redención que Cristo ha hecho posible? Mire que hay personas, mi hermano, que han sido llevadas de un lugar a otro, que piensan que afuera, la calle, hay peligros y los mantienen, y eso es verdad, y eso es hoy, en este siglo, en este año, los mantienen cautivos. Personas que han migrado a otro país, que por miedo no salen a la calle, los tienen trabajando en lugares, en condiciones infrahumanas, y ellos están con miedo y no salen. Y no saben que es solamente salir a la calle, que son totalmente libres. Hay personas que viven en Europa, en España, que viven en Italia, en Francia, que son llevadas desde Latinoamérica y son allí explotadas y tienen miedo de ir con la policía porque piensan que van a perder, pero se olvidan que está la Constitución para protegerlos. Es decir, están en un lugar donde hay libertad y no son libres. Qué triste condición,
qué abuso tan grande. Pero nosotros tenemos la Biblia, tenemos el conocimiento, tenemos la oportunidad para entender que en verdad somos libres y que podemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque ya no hay más yugo, ya no hay más esclavitud. Qué triste que hoy en día existan cristianos que todavía piensan que la vida cristiana no es posible vivirla de triunfo y que todavía viven en el pasado porque piensan que así es, porque así crecieron y así han vivido y a eso se han acostumbrado. Piense usted, ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida ignorar la redención en Cristo? La siguiente pregunta que tengo para usted: ¿qué nos impide gozar de esa herencia de libertad y de ese gozo eterno en el reino de Cristo? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos está limitando? Si esa limitación, pregúntese, hermano, si esa limitación es congruente con la redención. ¿Me explico? ¿Cómo es que podemos estar limitados si ya hemos sido redimidos? ¿Quién ha venido a contaminar nuestra mente? ¿Quién ha venido a ponernos alguna carga para tratar de acotar nuestra plena libertad? ¿De dónde es que hemos aceptado que alguien limite nuestra libertad? En Cristo. Y gozar abiertamente de una relación con nuestro Padre, que leímos en el primer versículo que leímos hoy al inicio de la sesión. Nos ha hecho aptos para una herencia en luz en Cristo Jesús. ¿Qué le impide a usted? Ese gozo eterno, mi hermano. El gozo eterno significa que no tiene un límite. Es hoy y es para siempre. Quisiera, antes de terminar, dejarle, además de estas dos preguntas, dejarle un pasaje para su reflexión. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 51. Es una promesa para usted y para mí. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esa promesa, mi hermano, de redención, siglos antes, 500, 600 años antes, ahí está Dios hablando de una redención que proviene de Dios y que nos inunda de gozo. Volverán cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. No hay razón, mi hermano, para que nosotros nos limitemos en gozar, en inundarnos de la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo y hemos entrado a un reino porque nos trasladó, nos llevó a un reino donde hay hermosas, grandes, enormes riquezas en Cristo Jesús para nosotros. Y como nosotros somos hijos de Dios, ahora somos habilitados, somos aptos para esa herencia. Vayamos, mi hermano, por esa herencia. No nos limitemos, no nos quedemos en la orilla. No pensemos que la vida cristiana es triste o que es limitada o que es condicionada. No hay, mi hermano. Hay una vasta riqueza, amplia bendición en el reino de Cristo, porque el Señor lo ha hecho posible. Le regalo este pasaje, Isaías capítulo 51, versículo 11. Que sea una promesa que se vuelve realidad en usted y en mí cada día. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Gracias, mi hermano. Quiero agradecerles por estar hasta este momento, llegar hasta el final del video. Es hermoso lo que tenemos. Le invito a que vea este video, vea la explicación, vea los pasajes, vea las referencias que hay, estúdielos y compartan. Este mensaje, mi hermano, es necesario que el resto de la iglesia lo tenga fresco, sobre todo en esta época difícil. Hay promesa de Dios. Hemos sido redimidos y hemos sido trasladados a un reino de gozo perpetuo. Dios les bendiga, hermano. Espero verles pronto.